Moscú y Damasco no cesan los esfuerzos humanitarios en Siria. A partir de esta jornada, el gobierno de este país, con el respaldo de las fuerzas rusas, abre 2 corredores humanitarios en el sur. Veamos más detalle en un mapa cuáles van a ser estas rutas. Se trata, de hecho, de una zona en la frontera de Siria con Jordania, enseguida lo vemos, que está controlada por las fuerzas de Estados Unidos y donde todavía operan las formaciones ilegales. Siria y Rusia han decidido abrir vías para que los refugiados puedan abandonar el campamento de Al-Rukban. Son 2 pasillos en el norte de esta zona, en la localidad de Jabal al-Ghurab y también en la localidad de Gileb. El Ministerio de Defensa de Rusia precisa que más de 1000 personas al día podrían aprovechar los 2 corredores. Además, se informa que a través de los puntos de control diariamente pueden pasar un total de 100 vehículos. La decisión de abrir estas vías se debe, según denuncian en Moscú, a que los convoyes humanitarios no ayudan a cambiar la situación. En reiteradas ocasiones, la defensa rusa advirtió que un gran número de estos suministros terminan en manos de los radicales. Además, se informa que estos grupos armados que operan en el territorio controlado por Estados Unidos impiden la salida de los civiles. Desde la cartera militar rusa añaden además que los que más sufren son los niños y también las mujeres. Según el testimonio de los participantes de la misión humanitaria de las Naciones Unidas, en el campamento no hay ni atención médica básica. Las mujeres, los niños y las personas con discapacidad no tienen ningún apoyo. Como consecuencia, al menos 8 niños pequeños fallecieron en el campamento solo en el último mes. En estas condiciones, el gobierno sirio, con la asistencia de la Federación de Rusia, tomó la decisión sin precedentes de abrir 2 corredores humanitarios para garantizar el traslado de los desplazados hacia los lugares de residencia elegidos desde el campamento. Esta decisión fue adoptada por la necesidad urgente de resolver rápidamente los problemas de los sirios que continúan viviendo en condiciones precarias a pesar de la entrega de 2 convoyes humanitarios bajo el amparo de la Oficina de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Al mismo tiempo, Moscú denuncia que el objetivo de Estados Unidos en Siria no es contribuir a la reconstrucción, sino dividir el país. El ministro de Exteriores ruso advierte que Washington prohíbe a sus aliados destinar fondos para las zonas controladas por el gobierno legítimo. Para evaluar la situación en la nación árabe, contamos con la visita del analista político Marco Gombachi. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes a vosotros. En primer lugar, usted estuvo presente durante las operaciones de liberación de Al-Raqqa. Allí esta operación estaba liderada por la coalición de Estados Unidos. Le queremos preguntar cuál fue el aspecto que se dio al ámbito humanitario y en general cómo se desarrolló esa operación. La operación fue muy dura. Yo me acuerdo que cuando entré, una semana antes de la liberación, los bombardeos de la coalición eran muy fuertes. Y cada 5 o 10 minutos había un tiroteo. Los soldados kurdos y también siríaco-cristianos estaban luchando casa por casa. Y lo que me decían era que el Daesh, los terroristas del Daesh, estaban utilizando los civiles como escudo humanos. Y imagínate que estaban utilizando también los niños como bomba humana para andar contra los kurdos. Y la guerra es guerra, la visité diferentes veces, sea en Irak, sea en Siria, y como todas las guerras, los aspectos humanitarios, por lástima, no siempre están respetados. Hay varios actores internacionales que inciden en que su objetivo allí es la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, tampoco no hay muchas veces un acuerdo entre ellos para poder conseguir este objetivo en la lucha antiterrorista. Entonces, quisiéramos saber a qué se deben estas discrepancias sobre lo que está pasando en la República Sobre los Árabe. intereses nacionales, está todo esto. Porque la Siria, como país, no tenía ninguna culpa de sufrir 8 años de guerra civil. Es que todos los Estados miembros, los Estados nacionales, querían más influencia en Siria. Y desde entonces muchos países han sido muy equivocados sobre la lucha al terrorismo. Muchas veces, especialmente en el occidente, al principio de la guerra civil nosotros, como occidente, yo soy italiano, digo que hemos soportado, los gobiernos del occidente han soportado rebeldes que no sabíamos quién eran, porque se han transmutado en rebeldes yihadistas. Y la guerra ha seguido esto con el principio, con el soporte del occidente. Imagínate que algunos meses después de la primera revuelta en Siria, el embajador de Estados Unidos, Ford, se fue andando al lado con los rebeldes a Dara, en el sur de la Siria. Honestamente, yo nunca vi en Moscú, en Roma o en París el embajador de Estados Unidos andar tranquilo entre de la gente
por la calle, el Champs-Élysées o el Coliseum o lo que sea. Entonces nosotros, el Occidente se ha equivocado muy grande en la guerra en Siria y ahora ha cambiado posiciones, pero ha sido tarde para recuperar la situación y para no tener una guerra de 8 años. Tenemos la presencia de la base militar estadounidense en At-Tam, sin embargo, según se denuncia, se está descuidando la situación humanitaria del campo de refugiados de Rukban. ¿A qué se debe? Esto es una confusión total para saber quién son. Hay una galaxia de diferentes organizaciones, de diferentes rebeldes, de diferentes asociaciones políticas que exactamente no se sabe quién son. Entonces, Estados Unidos, como muchos otros países, tiene una dificultad a entender exactamente quién tiene que ayudar y quién no, porque ahora mismo que el Daesh está falleciendo y también los grupos yihadistas como Al-Nusra se están rompiendo, mucha gente se convierte en civiles, pero no siempre han sido civiles antes. Entonces es muy importante diferenciar con quién ha sido un terrorista, quién ha sido yihadista y quién siempre ha sido un civil que ha sufrido de la guerra. Rusia, Irán y Turquía están intentando por todas las vías que se continúe el diálogo para conducir a este proceso político, pero ¿va a ser posible llegar a acuerdos? Para mí puede ser que van a tener un acuerdo, pero mucho va a depender de la Turquía y de su posición, de aclarar su posición contra el terrorismo, porque en el norte de la Siria la Turquía está andando contra los kurdos, que por ejemplo han siempre defendido algunos valores y han luchado contra el Daesh. Entonces, una vez que la Turquía va a aclarar exactamente su posición, pienso que los 3 países que han ganado la guerra en Siria, incluidos también la milicia de Hezbollah en Siria, van a encontrar un acuerdo y ojalá vamos a tener la paz en el país. En relación a los kurdos, a Turquía, tenemos la situación en Idlib. ¿Por qué es tan difícil que se pueda ejercer una influencia en los grupos que hay allí? Porque, como he dicho antes, hay una galaxia de diferentes grupos que siempre están mezclando y muchos de estos grupos están luchando uno contra el otro. Entonces entender exactamente quién es el enemigo, quién es la persona que se puede soportar, con quién se puede hablar de una solución va a ser muy complicado, también ahora por mucho tiempo. Finalmente, también otra de las cuestiones que está sobre la mesa es la retirada o no de las tropas estadounidenses, de si tienen objetivos aún por seguir allí. ¿Cuál es su visión? Esto no se sabe, porque la política de Estados Unidos ahora es totalmente imprevedible. Y pensamos, y no solo con Trump, porque pensamos que cuando Obama dijo que se tenía que retirar su tropa de Afganistán, Estados Unidos sigue teniendo las tropas allá, desde 17 años casi. Entonces, puede ser que, mi opinión es que se vayan a retirar, pero van a mantener algunos militares allá para defender a los kurdos que han sido sus aliados contra una posible ofensiva de la Turquía, porque esta va a ser el tema más caldo del tema Siria en los próximos meses. Marco Gombachi, muchísimas gracias por estar con vosotros. nosotros. Seguiremos conversando. Gracias.